Eres increíble, todopoderoso, grande. Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla el hermano Saúl Chávez del Centro Cristiano Pentecostal de Las Vegas. Y en este momento me gustaría compartir con ustedes un poco de la palabra acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca de la ansiedad. Todos en algún momento hemos sentido un poco de ansiedad. Hemos sentido angustia, hemos sentido nervios, hemos sentido miedos por alguna cosa. Normalmente la ansiedad la podemos sentir cuando tenemos una entrevista de trabajo, vamos a tomar un examen. Pero normalmente la ansiedad se va después que salimos de esa situación. El problema está cuando la ansiedad no se va, sino que con el tiempo empeora. Y al empeorar, obstruye y nos impide tener un estilo de vida normal. Un estilo de vida ahora más estresante, un estilo más angustiado. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la ansiedad? Jesús nos dice en Mateo 6:25 al 34, nos dice de que nosotros no estemos afanosos, que por nada estemos afanosos. ¿Por qué? Porque al afanarnos es opuesto a la fe. Y Él dice que nosotros no estemos afanados por el qué vamos a beber, qué vamos a comer, de nuestra forma de vivir o qué vamos a vestir. Dice de que cada día va a tener su propio mal y que vivamos día a día. No estemos preocupados por lo que viene más adelante. Normalmente es eso lo que hacemos, nos preocupamos de lo que viene más adelante. Hay una encuesta que dice de que el 90% de las personas se afanan por cosas que nunca sucedieron y que el 8% nada más sí son cosas por las cuales uno de verdad debe de afanarse. Entonces Jesús nos dice que nosotros no nos afanemos. Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora es fácil decirlo, es fácil, pero ¿qué tal hacerlo? Normalmente la ansiedad, hay gente que se medica para poder tratar ese tipo de ansiedad. Está bien cuando es un problema de un desbalance químico que el cerebro tal vez no produce las serotoninas que tiene que producir para poder llevar, ¿verdad?, una vida normal. Pero la mayoría de la ansiedad es causada por nosotros mismos, porque nosotros nos afanamos y nos aferramos a algo que nosotros queremos tal vez cumplir y no podemos, y nos afanamos a ese tipo de cosas. Y esa es la ansiedad en la cual yo quiero hablar en este momento por medio de la Biblia. La ansiedad que nosotros mismos la provocamos. Y esa es la ansiedad que dice Jesús que nosotros no debemos de afanarnos. Entonces la gente trata médicamente la ansiedad. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos tratar nosotros la ansiedad? En Filipenses 4:6-9, Pablo nos da la receta del tratamiento que nosotros debemos usar. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo empieza a decir que por nada estemos afanosos. No nos afanemos por nada y oremos por todo. Él empieza a decir aquí que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración. La palabra que utiliza para oración es la palabra griega proseké, que significa como en adoración. Cuando nosotros vengamos en oración a Dios, primero tenemos que venir en adoración. Tenemos que adorarlo, tenemos que alabarle, tenemos que mirarlo a Él como Él es. Tenemos que poner el problema en perspectiva de Dios y no a Dios, ¿verdad? No a Dios pequeño y agrandar el problema, sino que hacerlo al revés. Mirar a Dios tan grande y en empequeñecer el problema. Entonces dice que nos acerquemos en adoración. Después dice, y ruego. Ahí ruego es para algo en específico que nosotros estamos pidiendo. La angustia, la situación que nosotros estamos pasando, la ansiedad, que la pongamos en las manos del Señor. Así que dice que cuando vengamos en oración, que pongamos la adoración primero, después le supliquemos. Cuando Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, primero empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Y después dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Primero lo alabó 4 veces y después vino la petición. Y de esa manera tenemos que nosotros venir, tenemos que adorarlo. ¿Por qué? Porque cuando adoramos, exaltamos al Señor y hacemos menos nuestro problema. Y después dice, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que agradecerle a Dios
por lo cual nosotros en antemano la respuesta que Él nos va a dar. Y también no solamente por lo que nos va a dar, sino por lo que ya nos lo ha dado. Así de que Pablo primero empieza diciendo, oren por todo y no se preocupen por nada. ¿Y qué pasa cuando nosotros venimos y le ponemos eso al Señor? Porque Pedro nos dijo, echar vuestras cargas en Él. Y Pablo nos está diciendo cómo. Primero en la oración. ¿Y qué pasa cuando lo ponemos en la oración? Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En ese momento, cuando nosotros ponemos nuestra petición, nuestra angustia, nuestra ansiedad, la ponemos en el Señor, la paz de Dios viene a nosotros. Pero, ¿qué pasa después? Ahí no termina el tratamiento. Viene la paz en ese momento porque nosotros lo hemos dado al Señor y por medio de la oración nos ha dado paz. El apóstol Pablo viene y dice en el versículo 8, después nos dice que, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo dice, el Señor te ha librado por medio de la oración de tu ansiedad. Pero ahora, ¿cómo permites evitas de que esa ansiedad regrese a tu mente? Porque la ansiedad está en nuestra mente. Dice de que nos da 8 características aquí en las cuales nosotros debemos pensar para llenar nuestra mente con la palabra, en estas cosas que son todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. Dice que pongamos nuestro pensamiento en todas estas cosas para evitar que esa ansiedad venga y nos llene otra vez nuestro pensamiento. Nos dice, ya quitaste ese pensamiento, ahora llena tus pensamientos de este tipo de cosas para evitar que la ansiedad venga y regrese. Pero no termina allí. Dice que primero oremos y después dice que pongamos nuestros pensamientos en claro, que pensemos las cosas correctas. Ahorita, para los jóvenes, eso es muy difícil porque estamos en un mundo donde todo lo que nosotros miramos pueden escuchar en lo que enseña Hollywood, lo que enseñan los programas de televisión, lo que enseña la música, es todo lo contrario a lo que dice acá. Todo lo puro, todo lo impuro es lo que el mundo nos enseña. Y eso es algo en la cual nosotros tenemos que tomar el control de nuestra mente para poder esforzarnos y poder pensar en esto. Y la tercera parte que Pablo dice en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Dice, no solamente ores para que los pensamientos de angustia y de ansiedad se vayan. Dice, también tienes que pensar en cosas buenas para poder llenar tu mente ahora de cosas buenas. Pero también dice, haz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que hemos aprendido, hemos recibido, hemos oído de Él, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que imitar lo que Pablo hacía. Pablo dice que él era imitador de Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo. Todo lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es la receta que el apóstol Pablo nos da para poder salir de la ansiedad? Tenemos que orar al Señor. Tenemos que llenar nuestra mente con pensamientos buenos, con la palabra del Señor. Y no solamente con eso, sino que tenemos que hacer, ¿verdad? Llevar acción a la palabra del Señor. Es orar, pensar correctamente y desarrollar hábitos dignos de la palabra de Dios para que, como dice y termina aquí, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros oramos, la paz de Dios viene a nosotros. Pero si nosotros pensamos en las cosas buenas de Dios y hacemos lo de Dios, dice que el Dios de paz estará con nosotros. No solamente la paz de Dios va a estar librándonos de la ansiedad, sino que el Dios de paz va a estar con nosotros, va a ser nuestro compañero en este caminar y lo tenemos que hacer diariamente. Podemos decir, ¿cuánto va a durar mi ansiedad? ¿Cuánto va a durar mi angustia? Eso nosotros no lo sabemos. Un doctor nos receta los medicamentos y nos dice cuando estés libre, cuando estés sano, para el medicamento. Bueno, aquí pacientemente dice la palabra que tenemos que esperar en Jehová para poder ser libres de angustia y de la ansiedad. En vez de tomar Xanax, Valium y Prozac, Pablo nos dice que oremos, que pensemos en las cosas de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Y quiero terminar diciéndoles lo que Isaías 26:3 dice.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pon la confianza en el Señor. Haz estos 3 pasos. Ora, echa todas tus cargas en Él, toda tu ansiedad. Llena tus pensamientos de la palabra del Señor y haz lo que la palabra de Dios te dice que tienes que hacer para que la paz de Dios venga a ti y el Dios de paz esté caminando contigo. Que el Señor los bendiga.